Hola, espero que estés bien. Continuamos hablando de muros de contención y en este caso vamos a mirar algunas de las causas y posibles formas de falla de este tipo de estructuras que son de mucho uso en la parte de ingeniería agrícola. Así que de una vez vamos a entrar en materia. Si queremos mirar cuáles son las fallas en los muros de contención, debemos comprender los tipos de falla que se pueden presentar y las consideraciones de diseño estructural para tener en cuenta y así de esta manera evitarlas. En este sentido, debemos reconocer que los muros pueden fallar por diferentes aspectos. El primero de ellos por volcamiento. ¿Esto qué significa? Si nosotros tomamos un punto A de referencia, el muro, por las diferentes fuerzas que actúan sobre él, puede rotar, puede girar alrededor de este punto A generando este volcamiento. También puede fallar por deslizamiento sobre su base. Y esto se da por las condiciones de terreno sobre el cual está apoyado el muro. Y aquí pues es necesario revisar varios aspectos. El primero de ellos es el predimensionamiento. De acuerdo a unas proporciones establecidas por la norma sismorresistente, fundamentadas en las experiencias previas de muchos profesionales que han trabajado en las mismas. Se hace un análisis de estabilidad en dos aspectos principales: estabilidad al volcamiento y estabilidad a deslizamiento. Una vez se ha comprobado que es estable a estos dos factores el muro que vamos a construir, se hace el análisis estructural correspondiente para cada uno de los elementos del muro, es decir, el muro como tal o vástago y los voladizos de la base y el talón del muro. Finalmente, desarrollamos las ecuaciones para obtener los diámetros de los aceros de refuerzo. Comenzamos entonces a mirar las fallas de muros de contención y el primer tipo de falla es el giro excesivo de muro o volcamiento del mismo. Y este se produce cuando hay una presión mayor a la presión admisible por el terreno. Esto pues tiene como consecuencia un desplazamiento de la corona del muro, es decir, una rotación alrededor de un punto inicial, en este caso el extremo de la puntera. Como lo vemos en la imagen, nuestro muro, que se encuentra inicialmente como aparece en la línea punteada, ha rotado sobre este punto A, generando ese volcamiento al cual hacemos referencia. La segunda falla que podemos encontrar en los muros de contención es el deslizamiento del muro, y este se puede causar por un peso insuficiente del muro que sostiene el terreno. Es decir, puede fallar por deslizamiento porque no tiene el peso suficiente para provocar ese rozamiento necesario entre el muro y el terreno. Hoy, en este caso, es necesario diseñar una llave o tacón para evitar este tipo de inconvenientes. El tercer tipo de falla que encontramos en los muros de contención es el deslizamiento profundo, y este se puede presentar si existe una capa de suelo blanda a una profundidad considerable a la cimentación del muro, o puede darse también por exceso de flujo de agua debajo del muro, lo que genera una pérdida de cohesión, de consistencia y por ende el deslizamiento profundo. Aquí es importante resaltar la necesidad de un estudio detallado de suelos, sobre todo los temas de líneas equipotenciales de flujo para evitar esa pérdida de terreno. La siguiente falla que podemos encontrar en los muros de contención es la deformación excesiva del vástago, y esta se presenta con poca frecuencia debido a los buenos diseños. Pero en muros muy esbeltos, debido a la disminución progresiva del espesor del muro, puede darse en algunas ocasiones que haya una flexión o deformación excesiva en el vástago. El siguiente tipo de falla que podemos encontrar en los muros de contención es el de falla por flexión. Y aquí es importante resaltar la calidad y el detalle en los cálculos de acero de refuerzo para cada una de las partes del muro. Al revisar aquí en la figura A de esta imagen, vemos que el vástago está sufriendo una falla por flexión y se alcanza a detallar la grieta. En la parte B y en la parte C vemos las deformaciones excesivas por flexión tanto en la puntera como en el talón del muro. Y esto se da porque el acero de refuerzo está muy justo o es insuficiente como respuesta a los esfuerzos causados por los empujes de terreno.
Finalmente, podemos encontrar fallas por esfuerzos cortantes o esfuerzos rasantes en diferentes partes del muro. En la imagen de la izquierda podemos apreciar las grietas a 45 grados en puntos claves de la unión de los elementos estructurales, puntera, talón, incluso la llave o tacón y el mismo vástago. Las grietas se aprecian a 45 grados y son causadas por esfuerzos de corte o de cizalladura debidos al empuje de terreno. En la imagen de la derecha vemos una falla por rasante donde vemos en la base del vástago que hay un agrietamiento. Esto se da porque el empuje de terreno es superior a la resistencia a ese corte del concreto con el que estamos trabajando el muro. Todas estas posibles fallas nos llevan a pensar en algunas consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar los muros de contención. La primera de ellas es el peso propio del muro. No podemos tener un muro muy liviano porque las fuerzas de empuje de terreno pueden hacer que éste se desplace. De igual manera, la fricción entre el muro y el suelo o material que contiene es fundamental para poder evitar este tipo de desplazamientos. El empuje hidrostático o las fuerzas de filtración de líquidos a través del muro es clave tenerlo en cuenta a la hora de diseño para evitar, por un lado, desplazamiento de terreno, pérdida de fricción y capacidad de mantener el muro en la posición para la cual fue diseñado. Las sobrecargas en la superficie del terreno y las fuerzas sísmicas son otro punto clave a tener en cuenta en las consideraciones de diseño, puesto que sobre el terreno que estamos conteniendo podemos trazar una carretera y el paso de vehículos de gran peso puede afectar y superar las resistencias para las cuales fue diseñado el muro. Entonces es necesario tener en cuenta estas sobrecargas a la hora del diseño. De igual manera debemos tener otros aspectos en cuenta como las características del relleno, pensando en los niveles de fricción con el concreto, los sistemas de drenaje que debe tener el muro para evitar que el agua se acumule en la construcción y durante el funcionamiento del muro, las sobrecargas por otras estructuras, presiones hidrostáticas y las cargas de anclaje y de tráfico en las proximidades del muro. Todo esto nos garantiza, si lo tenemos en cuenta, que nuestro muro va a trabajar apropiadamente. Adicionalmente, nos lleva a tener en cuenta las consideraciones para diseño que nos ofrece la norma sismo resistente en su título H, numeral 6.3, donde miramos nosotros que para el diseño se deben tener en cuenta condiciones extremas, en este caso sobrecargas, procesos de construcción, presiones hidrostáticas, cargas de anclaje y de tráfico, así como tipo de relleno, los sistemas de drenaje y el efecto de sismo y de temperatura. ¿Cuál es la idea? Que las fuerzas actuantes por unidad de longitud sean menores que las fuerzas resistentes, teniendo en cuenta pues los criterios de diseño en cuanto a estados límites de falla, volteo, desplazamiento, fallas en cimentación o rotura estructural y los estados límites de servicio, pensando en asentamientos, giros y deformaciones excesivas. Y aquí la norma nos dice que lo primero que debemos mirar es el análisis de estabilidad del muro enfocado al volcamiento y al deslizamiento, y una vez verificado que es estable el muro, comenzamos el análisis estructural. Dentro de ese análisis estructural pues vemos las acciones de esfuerzos axiales, cortantes y momentos, y a partir de allí entraríamos a la fase de diseños. Evaluamos las fuerzas, tanto verticales como horizontales, pues teniendo en cuenta absolutamente todo, el peso propio del material, las sobrecargas, los empujes del material a contener y pues cómo está interactuando esto con el muro. Teniendo en cuenta pues las teorías de empujes, los estudios de suelo y cimentaciones, la mecánica de suelos y en general todo lo que nos aparece en el título H. Para todos los casos se debe verificar que la base del muro debe estar por lo menos 1 metro debajo de la superficie de terreno. De igual manera, la estabilidad por desplazamiento se garantizaría si tomamos un empuje pasivo movilizado frente al pie del muro. ¿Esto qué significa? Que empecemos a mirar la posibilidad de que el muro nos haga una presión frente al terreno en sentido contrario. Miramos también dentro de esas verificaciones el déficit de resistencia al desplazamiento, y para esto pues se hace necesario cambiar la inclinación de la base hacia adentro del terreno,
podemos mirar la posibilidad de aumentar la rugosidad muro-suelo, miramos la posibilidad de colocar llaves o dentellones reforzados o, dependiendo del tipo de terreno, si se hace necesario, colocar una cimentación de tipo pilotes. Finalmente podemos mirar la posibilidad de profundizar o ampliar la base. Todo esto va a depender de los costos y la cantidad de tiempo que requerimos para poder desarrollar la obra. Finalmente miramos o verificamos la capacidad de carga de la base del muro para el terreno o el material granular que vamos a contener. Para todo esto existen unos factores de seguridad en el procedimiento de diseño, los cuales miraremos en nuestro próximo video.